Quiero compartir la palabra de Dios bajo un tema que se puede ver en la Biblia desde el Antiguo Testamento, si uno quisiera, y también ver este tema en el Nuevo Testamento. Yo digo que es un tema transversal de la Biblia, desde la creación de la humanidad hasta el siglo que estamos viviendo. Creo que es un tema transversal y me refiero a las pruebas. Las pruebas que el hombre, la familia y también, ¿no es cierto?, la iglesia tiene que vivir. Y por ahí también haciendo un análisis muy personal, las pruebas que tienen que enfrentar los pueblos, las culturas, en el fondo el individuo que forma una sociedad, que forma una familia, hombre y mujer que son parte de una iglesia, y familias e iglesias que tienen que enfrentar pruebas. Siempre estamos sujetos a pruebas. Entonces, en el libro de Santiago, capítulo 1, quisiera referirme a desde el versículo 2 hasta el versículo 8, cómo Dios nos ayuda para que podamos estar atentos y enfrentar las pruebas que tenemos que vivir o estamos viviendo, o las pruebas que probablemente vamos a tener que enfrentar el día de mañana. Y dice Santiago capítulo 1, verso 2: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por favor, subraye ese versículo en el corazón, no tanto en la Biblia, sino subráyelo en el corazón, en su propia vida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y me gusta cómo termina el versículo 5, porque expresa con una afirmación: y le será dada. No hay ninguna duda. ¿Ah? No hay ninguna duda. Versículo 6: pero pida con fe. Ahí está el llamado de Dios. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, me impacta este versículo 7. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y termino esta lectura reafirmando el versículo 8. Y cuando hablamos aquí del hombre, estamos hablando del hombre y de la mujer. De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tengamos tiempo de oración. Querido Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia de tocar este tema sobre las pruebas. Gracias porque sin duda entendemos que en medio de la adversidad, de los conflictos, de situaciones que probablemente no nos agradan, en todo tiempo tu mano poderosa está ahí para protegernos, para sostenernos y para sacarnos de toda clase de adversidad. Padre, oro en el nombre de Jesucristo, dándote gracias por esta hermosa reunión. La hemos disfrutado desde el principio. Gracias por el mover del Espíritu Santo. Pero también queremos, Dios, que tú recibas esta reunión, que recibas nuestro cántico, nuestra oración, nuestra vida plena
para servirte y honrarte en todo tiempo, no solamente cuando todo esté bien, sino también cuando comiencen algunas situaciones que nos complican, que nos quitan el gozo. Oh Dios, ayúdanos a tener gozo aún en medio de la adversidad. Confirma esta tu palabra en medio de la iglesia, de todos aquellos que han de escuchar tu palabra. También tu Espíritu Santo confirme esta palabra en los corazones, las familias. Ten misericordia de todos nosotros. Pido bendición, esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en la vida del hombre, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia hay momentos gloriosos, momentos de paz, momentos que realmente nos llaman mucho la atención en tiempo de quietud, ver cómo conocer a Dios y cómo Dios también se revela a nosotros. Pero luego también en la vida del hombre y de todo lo que ya he mencionado, tenemos que enfrentar situaciones que al parecer no son de alegría o no son de tranquilidad a nuestra vida. Llámese las pruebas. Pero la Biblia ya usted ha resaltado, Dios comienza a decir que cuando estemos en diversas pruebas, que las vamos a tener, la actitud del cristiano, del hombre de Dios, la mujer de Dios, la familia de Dios, la iglesia que le pertenece a Dios, hablando de la congregación, debe tener una actitud de gozo. Quiero decir antes de introducirnos al texto, a la palabra misma, quiero decir que la epístola de Santiago, ¿no es cierto?, fue escrita por ahí en el año 45 al 50 después de Cristo. Ahí está, ¿no es cierto?, la discusión, Jacob o Santiago, los escritores. Pero quiero referirme al contenido de esta carta, de esta epístola. Para mí el contenido es impactante y lo puedo decir, ¿no es cierto?, en el sentido de que Dios es el que se revela una vez más a los cristianos, a su pueblo, en este caso a los judíos cristianos dispersos por todo el mundo de antaño. Es para mí, ¿no es cierto?, glorioso al entender que un Dios todopoderoso quiere seguir teniendo comunión con los suyos en medio de la adversidad, como también en medio del gozo y de la paz. En todo tiempo ama Dios a nuestras vidas y en todo tiempo estamos también llamados nosotros a amar a este Dios que tanto amor ha reflejado a cada uno de nosotros. Esta epístola trata de los aspectos prácticos de la conducta cristiana. Ahora, es un libro práctico. El libro práctico del Nuevo Testamento, como lo es Proverbios, el libro práctico del Antiguo Testamento. Entonces, directamente enfrenta o confronta la conducta cristiana del individuo. Y ya en algún momento hemos referido que muchas veces nuestra conducta como cristianos deja mucho que desear. En vez de ser sal y luz para el mundo, parece que nuestra conducta y nuestro lenguaje se condice más a una persona que no ha tenido un encuentro glorioso, un encuentro impactante con el Dios que hablamos, predicamos, pero ese Dios también tenemos que conocerlo aún más y vivirlo aún más. Cuando yo hablo de conducta cristiana, yo estoy ya pensando en forma personal a todo lo que la Escritura nos enseña de el morir nosotros. El yo tiene que morir. Nuestra visión carnal y humana tiene que morir. Y tenemos que humillarnos, un estado de humillación para que Dios trino reine en nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha querido ayudarnos y nosotros no hemos querido
dejarnos ayudar por Dios. Y luego de no doblegar nuestra vida, reclamamos a Dios dónde estuviste, y probablemente Dios nos va a decir, yo estuve tan cerca de ti, te rodeé, pero no quisiste entender. ¿Cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces nos ha costado doblegarnos ante la presencia de Dios y despojarnos de todo orgullo, de toda vanidad y aún, ¿no es cierto?, despojarnos de esa propia expresión del ser humano, yo puedo, yo soy, el yo, que nos ha complicado a través de los tiempos. Entonces, hablemos de conducta cristiana. ¿Quieres saber sobre conducta cristiana? Ahí está la Biblia. ¿Y quieres saber la conducta práctica del cristianismo? Haga un estudio profundo del libro de Santiago y se da cuenta que en esta epístola no extensa hay tanta enseñanza práctica para que el cristiano pueda avanzar en medio de la paz y en medio también de la adversidad. Entonces habla de cómo actúa la fe en la vida cotidiana. Si usted quiere hacer un análisis de cómo está su fe, la he hecho tantas veces y la hago cada vez que sea necesario, ver cómo está mi fe, ir a la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, pero en forma especial en este libro práctico de Santiago, que nos enseña principios tan prácticos y directos a cómo actúa la fe en la vida cotidiana. Aquí hay una pregunta que surge en este sermón. ¿Usted tiene fe? No me responde. Ahora, otra pregunta, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? Tampoco respondamos. Solamente miremos al cielo y tengamos comunión con Dios y le preguntemos a Dios, Dios, ¿yo realmente estoy creyendo? ¿Solamente me es fácil creer cuando no hay pruebas? O Dios, tú que juzgas y me colocas en balanza celestial, ¿aún ves que tengo fe en medio de la adversidad? Luego veremos a algunos ejemplos de hombres que en medio de la adversidad lograron tener fe. El objetivo del libro de Santiago era proveer una instrucción ética concreta. Aquí aparece esta palabra ética que a veces los cristianos como que rehusamos, la ética y la moral, como que de repente decimos que no debe estar en el lenguaje cristiano porque es más como un lenguaje social, humanista, ¿no es cierto?, de todo lo que es la instrucción de afuera. Pero si hablamos de la instrucción de la iglesia, tenemos que hablar de fe. Pero para mí realmente la fe se demuestra en la conducta del cristiano, en lo que es su ética y su moral. Hay muchas veces que tenemos que pedir perdón a Dios, porque si decimos que el mundo, la ética y la moral es del mundo, entonces yo digo como pastor, entonces el mundo tiene más ética y moral que el mismo cristiano, porque de repente nosotros al decir la ética y el mundo no, la ética y la moral no nos corresponden, que es del mundo, entonces nosotros nos permitimos licencias que de verdad yo llego a sorprenderme en cómo la gente miente, la gente habla, la gente se conduce, la gente entra en murmuración. De verdad que para mí eso es un principio de ética. O por último, de buenas costumbres. ¿Por qué hablar de otros cuando a uno no le gusta que hablen de uno? ¿Por qué murmurar de otros o hablar, ¿no es cierto?, mal de otros cuando a usted no le gustaría que otros estén hablando mal de usted? Entonces eso es ética, eso es moral. Ya, cerremos ese punto, hablemos de espiritualidad. Y decimos entonces, ¿eso es espiritual? ¿Murmurar? No. Murmurar, ¿no es cierto?, para mí viene a ser un acto diabólico donde el enemigo comienza a perturbar el corazón del cristiano y comienza, ¿no es cierto?, a desvirtuarnos de la fe. Entonces, aquí yo acepto, y por favor para que quede claro, yo creo en la ética cristiana. Y la introducción de la ética concreta la podemos encontrar en el libro de Santiago. Ahora, el apóstol Pablo habla
muchas veces en sus cartas y mayoritariamente sus cartas hablan mucha teología. Y aún en este libro de Santiago también tenemos referencias teológicas. Algunos dicen que Santiago fue, ¿no es cierto?, un libro que no dio tanta importancia a la teología. Yo digo que sí. Por ejemplo, Santiago 1:12, Santiago 2:1, del 10, Santiago 2 del 10 al 12, versículo 19, Santiago 3, versículo 9, Santiago 5, versículo 7 al 9, 12 y 14, para mí son fundamentos doctrinales y teológicos profundos. Entonces, encontramos en la Biblia un respaldo en el libro de Santiago a lo que es, ¿no es cierto?, la conducta del cristiano y también un fundamento de fe en la doctrina y en la teología de Dios. Dios revelándose a nosotros y Dios enseñándonos a ser el hombre y la mujer de Dios que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, de repente uno como pastor recibe esta pregunta: pastor, ¿qué cristiano quiere usted que yo sea? Hábleme qué modelo de cristiano yo quiere usted que yo sea, como hombre, con mi esposa, mi familia. Y a esa respuesta, a esa pregunta yo tengo respuesta: sea el hombre y sea la mujer de Dios bajo el modelo de Dios, porque es Dios el que nos forma. Uno como pastor orienta y uno hace un mentoreo. Y aún uno como pastor tiene sus mentores y uno va retroalimentándose, pero aquí el mayor control y el mayor dominio y la mayor, ¿no es cierto?, enseñanza la recibimos de Dios. Y he aquí el líder, cualquiera que sea, el hombre ocupando, ¿no es cierto?, un pastorado, un liderazgo o ser parte de una iglesia, todos estamos demandados a obedecer a Dios porque Dios es el que nos está hablando día a día y nos está expresando cómo debemos conducirnos en el día a día. Entonces, si alguien dice, yo no quiero escuchar a un hombre predicando, bueno, escucha a Dios, que le estará hablando cada día. Y si usted dice que es mejor escuchar a Dios que a los hombres, como mucha gente lo dice y lo plantea en este tiempo, entonces yo le animo como predicador para que comience a escuchar la voz de Dios y le aseguro que Dios no va a decir nada contrario a lo que estamos predicando hoy día. Dios va a decirle que usted se conduzca como un hijo de Dios. Dios va a mostrarle que lo que usted está haciendo es correcto o es incorrecto. Dios va a mostrar si usted está hablando verdad o está hablando mentira. Y eso es palabra de Dios, ya sea entregada en forma directa por Dios, en forma milagrosa como Dios lo hace, o a través de la misma escritura que también Dios lo hace entregando en forma milagrosa, o a través de un predicador, sea un pastor, algún hermano de la iglesia que ha recibido un mensaje para edificar su vida. Ahora, por favor, nunca tomemos esto como un agravio o como una molestia, sino tomémoslo como una palabra directa de Dios. Dios quiere corregirnos en que seamos prácticos en doctrina, en Biblia, prácticos, ¿no es cierto?, en toda nuestra manera de vivir y también prácticos en la fe. Por ejemplo, aquí abro un paréntesis. Cuando usted hable de fe, la gente vea que usted tiene fe. Porque una cosa es hablar de fe y hablar muy lindo de fe, pero otra cosa es cuando se discierne si realmente es un discurso nomás o se está viviendo profundamente esa fe, una vida profunda de oración, de fe, que nos lleva a una conducta, por ejemplo, a tener gozo en medio de la adversidad. Eso es una conducta, es un accionar. Yo tengo problemas, sí, pero en medio del problema tengo gozo y he crecido en la fe porque Dios me ha ayudado a tener gozo y Dios me ha enseñado a tener fe en todo momento y gloria a Dios por eso, porque Dios es Dios y nunca nos ha dejado y nunca nos va a abandonar. No piense que cuando viene el infortunio, el problema, Dios le ha abandonado, de ninguna manera. ¿No será que en medio de esa adversidad Dios quiere glorificarse y Dios quiere enseñarle algo tan hermoso y glorioso
que luego usted ha de testificar y ha de comentar a las naciones, ojalá al mundo entero. Bueno, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, por lo menos hace alusión en 108 versículos de esta epístola, hace alusión o referencia de 22 libros del Antiguo Testamento. Ahora, no está siendo descolgado de la palabra, sino tampoco se está enajenando de toda la escritura. Hace referencia en 108 versículos de 22 libros del Antiguo Testamento. Toda una línea transversal de cómo Dios se revela a la conducta del hombre de Dios, del pueblo de Dios de antaño y también de la iglesia en el Nuevo Testamento. Y Dios revelándose y mostrando de alguna manera, ¿no es cierto?, con enseñanzas prácticas, ¿no es cierto?, aún las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte. Mire, hace alusión a 22 libros del Antiguo Testamento, y el libro de Santiago también centra toda su enseñanza y su visión y su revelación de Dios, hablando sobre las enseñanzas de Cristo en el Sermón del Monte. Ahora, todos estos datos que yo estoy dando tiene tanta importancia en que en el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de mañana, que siempre escuchamos y predicamos que es el mismo, que Dios no cambia, entonces Dios trabajando con la humanidad, con el individuo desde la creación hasta el último momento en que el individuo esté en este escenario terrenal. Aquí también quiero dar un antecedente para que la iglesia nunca nos descuidemos. No nos olvidemos del mensaje bíblico, cielo nuevo y tierra nueva. Llegará un momento en que todo esto ha de terminar. Y llegará un momento en que Dios nos está prometiendo a la luz de la Escritura un cielo nuevo y una tierra nueva, eternidad. Y ya lo he mencionado, la importancia de estar en Cristo, eternamente en Cristo. Y el peligro de no tener a Cristo en el corazón, entonces hablando de una eternidad sin Cristo en el infierno. Entonces hay un llamado urgente de parte de Dios a que si nosotros hemos conocido a Cristo y hemos tenido ese encuentro personal con Cristo, que ha salido Él a nuestro encuentro para salvarnos y perdonarnos, valorar todo esto hasta el fin de nuestra vida en este escenario terrenal. Y este último suspiro aquí en el escenario terrenal y nuestro primer suspiro en la eternidad, sabiendo, ¿no es cierto?, que para nosotros la muerte es separación nomás y victoria, entonces adorando a Dios y teniendo esa convicción, ojalá, hermanos queridos, que nunca nos soltemos y nos apartemos de Dios. Como hoy día muchos se apartan de Dios. Y a través de la historia de la iglesia, muchos se han apartado de Dios. Se les fue el gozo, se les fue la fe, se les fue la esperanza. Renegaron de Dios y se constituyeron apóstatas de la fe. Hago un último alcance que entre los temas claves en el libro de Santiago, y si usted lo puede anotar, por favor, está el tema de la fe y de las obras. Y esto trajo mucha crítica aún en el canon bíblico para el libro de Santiago. En su época y en su tiempo, el libro de Santiago estuvo después de Apocalipsis, porque todavía muchos tenían dudas si tenía que estar en el canon, porque hablaban mucho de las obras. Claro, si uno sintetiza el tema en las obras, uno dice, claro, puede haber conflicto en pensar que las obras, pero aquí está claro la importancia de fe y obras. Primero la fe en Cristo, conocer a Cristo, y como consecuencia de conocer a Cristo,
uno está llamado a hacer obras. Dale de beber al que necesita de beber agua. Dale de comer al que necesita comer alimento. Dale vestimenta al que necesita vestimenta. Y lo reafirmo, al que necesita. Porque también en esto hay muchas personas que se aprovechan y, como generalmente se dice en el buen sentido popular, vienen por los panes y los peces. Pero no nos olvidemos que Dios es el que juzga el corazón. No obstante, la fe va de la mano con las obras, porque si tú ves a un hermano sufrir y tienes, entonces como consecuencia de la fe y del conocimiento y del amor de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, lo lógico es que ayudemos a aquel que necesita imperiosamente. A través, ¿no es cierto?, de nuestra ayuda se constituyen las obras. Solamente dejar claro, y nosotros lo sabemos, y los que van a escuchar también, que la fe, la salvación no es por obras, sino que la fe es por conocer a Cristo, quien sale a nuestro encuentro para darnos salvación y vida eterna. Eso lo tenemos claro. La salvación no se gana por obras, no se gana la salvación por guardar un día, por abstenerse de comer algo. No se gana la salvación por presentar otras ideologías. La salvación es Cristo. El que tiene oídos, oiga. El que tiene, ¿no es cierto?, capacidad de entender, entienda. No busque salvación a través de las obras. ¿Ah? Alcanzamos salvación cuando, arrepentidos, permitimos que Cristo llegue a ser el centro de nuestro corazón como Señor y Salvador personal. Y esto de verdad que a mí me emociona. Si hay algo que me encanta predicar, es evangelismo. Y Dios me ha dado la oportunidad, ya casi 34 años, de predicar evangelismo en diferentes lugares. He tenido el privilegio de predicarle a uno como a miles, pero he disfrutado exactamente lo mismo. Llegar a entender que la gracia del Evangelio es Cristo, Cristo saliendo a nuestro encuentro y nosotros permitiendo que en esa obra gloriosa del Espíritu Santo que está redarguyendo nuestra vida, podamos nosotros decir: sí, conozco y recibo y creo en Cristo como Señor y Salvador personal. Y luego, ¿no es cierto?, comenzar todo un camino de crecimiento en la enseñanza, en la fe, en la conducta, en todo. Bueno, también aquí en el libro de Santiago, uno de los temas fundamentales es el tema de la lengua. Sí, esta lengua que usted tiene. Y usted, al leer todo el libro, se encontrará con algunas enseñanzas tan directas como de una fuente de agua brotará agua dulce y amarga. ¿Cómo con esta lengua bendecimos y maldecimos? Entonces, va colocando aquí Dios algunas comparaciones prácticas, como llegar a decir: oh Dios, yo te alabo y tú eres Dios de amor y de misericordia y gracias por todo lo que tú has hecho. Me hace pensar también todo lo que es la conducta del fariseo y, ¿no es cierto?, de todos estos grupos que ya se mencionaron también en el devocional, que se ganaban en la esquina y decían, ¿no es cierto?, mira, yo hago esto y hago esto otro y doy esto y lo doy todo y mira mira, y ¿no es cierto?, Dios juzgando, de verdad que entendiendo que estaban solamente hablando algo que no estaban practicando. Pero de esta lengua podemos afirmar ante Dios lo que es una adoración profunda, sincera, humilde, como la misma oración del personaje. Padre, gracias porque te sirvo. Ten misericordia de mí. Ayúdame a seguir. Tú conoces mis conflictos, conoces mis dolores, conoces mis enfermedades. Ten misericordia. Aún Dios, mira, me está costando creer, pero ayúdame a creer. Una oración y una lengua que se expresa en una sinceridad ante Dios, entendiendo que Dios conoce cómo realmente está nuestra vida y cómo está nuestro ser. Pero también de esta boca, de esta lengua, puede fluir, ¿no es cierto?,
palabras de bendición. Hermano, Dios te bendice, Dios te bendiga, Dios te ayude para que te vaya bien, pero se va el hermano y con esta misma lengua decimos, ¿y qué se ha creído este? Y algunos hasta se atreven a llamar por teléfono y te fijaste en el hermano y te fijaste acá y mira lo que dijo y mira esto y de verdad que la ética del mundo, la moral del mundo que está vuelta loca, entonces ha entrado a la iglesia o siempre ha estado en la iglesia con una ética espiritual o cristiana también vuelta loca. O sea, yo no puedo aceptar como pastor, y yo creo que usted tampoco como cristiano, en que de repente nosotros defendamos lo que no se puede defender. El que mintió, mintió. El que murmuró, murmuró. El que hirió, hirió. El que blasfemó, blasfemó. No hay otra forma de entender cómo tratar de mitigar o cómo tratar, ¿no es cierto?, de tapar nuestra conducta. El que dañó, dañó, y el que edificó, edificó. El que dijo, lo dijo. Ahora, ¿cómo lo dijo o cómo lo quiso decir? No adornemos los temas, lo dijo. Y de esta lengua muchas veces se encendió un fuego de maldad y un bosque fue quemado por lo que usted dijo. Falsos testimonios de otras personas o falso testimonio aún de su propia vida. El que cree, cree. Y el que no cree se va a demostrar en algún momento que no creía. Y aún mire lo que voy a decir en este sermón. El que dice ser cristiano y que ha conocido a Cristo se va a demostrar hasta el final. Porque muchos llegan a la iglesia diciendo yo soy cristiano. Ahora, en su tiempo, aún en el tiempo del inicio de la iglesia cristiana, muchos se metieron a la iglesia del primer siglo no por conocer a Cristo, sino mintieron diciendo que habían tenido un encuentro personal con Cristo, pero se metieron para ocupar cargos desde la misma iglesia, cargos políticos o cargos religiosos. Entonces, al final, también se va a demostrar quién es realmente el hombre y la mujer, la familia que realmente teme a Dios y que ha tenido un encuentro glorioso con Jesucristo. Y ahí Dios nos dará discernimiento y nos dará la capacidad para entender realmente si nos hablaron verdad o nos hablaron mentira. Ahora, yo quiero entender que todos los que estamos participando de esta reunión, lo único que anhelamos es servir a Dios y glorificar a Dios y hacer lo correcto delante de sus ojos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos con el solo anhelo de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y vivir una conducta cristiana conforme al corazón de Dios? Yo levanto mi mano, pero al levantar mi mano digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, por favor. Y usted, si está en casa, esta es una buena oración. Ayúdame para no equivocarme, no dañar el testimonio de Cristo y tampoco dañar el testimonio del hermano o del amigo. Es un compromiso, es una oración, es llegar a entender que estamos llamados a edificar y a edificar. Y me gusta cómo termina el libro de Santiago, que se constituye como la práctica del credo de la iglesia primitiva hasta el día de hoy, la oración por los enfermos. Permítame preguntar nuevamente, si usted quiere levantar su mano, lo puede hacer. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos todavía que Cristo sana a las personas físicamente? Yo lo creo, no tengo duda. Santiago termina hablando sobre la sanidad física. Y haciendo todo un análisis del tema de la sanidad, yo también he llegado a decir, y lo afirmo cada vez que puedo, Dios puede sanar nuestro cuerpo enfermo, pero también Dios puede sanar nuestras emociones, Dios puede sanar toda nuestra espiritualidad quebrada, Dios puede sanarlo todo. Aún Dios puede sanar nuestro lenguaje.
Dios puede sanar, ¿no es cierto?, nuestra conducta. Para mí la sanidad es integral. Ahora entiéndame, por favor. Yo sé que aquí está hablando de la enfermedad física, pero cuando uno hace toda una visión y todo un paneo, yo digo que Dios está dispuesto a sanar el todo y el todo del individuo, ya sea hombre o mujer, todo. Pero cuando hablamos de la sanidad física, ¿qué es una enfermedad delante de Dios? Cuando Dios puede dar la orden y Dios lo hace. Cuando Dios puede decir, decreto un milagro y Dios lo hace. Hace algunos días atrás fuimos impactados por el testimonio de una de nuestras hermanas que la operaron una y otra vez de sus ojos. Al momento que el médico declaró que ella quedó ciega. Y yo hablaba con ella y le hacía entender y ella me edificaba, pastor, tranquilo, si Dios ha de quitarme la vista, yo le seguiré sirviendo. Poeta por excelencia. Todavía quedan en mi mente los poemas que ella ha creado y ha recitado. Por ejemplo, ha quedado grabado en mi corazón mi vieja Biblia. Envejeció mi Biblia. Envejecí junto a mi Biblia. Y me di cuenta que al envejecer, Dios no ha envejecido. Dios sigue atento a mis necesidades. Y lo recitó tantas veces. Y al momento de que el médico la declare ciega, ella glorificó a Dios. Qué tremenda prueba, qué tremenda adversidad. Pero grande fue la sorpresa en que yo fui testigo de cómo Dios animó a hermanas, hermanos de la iglesia a orar y declarar el milagro. Y fui testigo también de cómo Dios puso palabra tan directa al corazón de mi esposa. Y mi esposa, yo la escuchaba orar y yo decía, no, ella decía, no, ella no va a quedar ciega. Quedó ciega, pero no va a quedar ciega para siempre. Dios va a hacer el milagro. La emoción impactante para toda la iglesia es cuando ella comienza a ver. Y la sorpresa del médico cuando ella llegó viendo. Y ahora el médico le dice, mira, para que veas un poquito mejor, entonces ahora te voy a recetar lentes y con estos lentes va a quedar impecable. Ahora, ¿cuánto uno aprende de hombres y mujeres que colocando su vida en Dios, no importando la adversidad o la noticia, glorifican a Dios en todo? Y aquí yo veo una sanidad a los ojos, pero también veo una sanidad a la emoción de tantas personas pensando en la familia que lloraba y pensando en hermanos que ya comienzan a decir, y bueno, ¿y dónde estuvo el Dios que habla de sanidad? Porque eso es la iglesia hoy día. Si nos uniéramos todos en un solo sentir y nos uniéramos todos en un solo clamor, diferente sería. Pero yo tengo que decir a esta altura del sermón que muchas veces nos consume el dolor, la adversidad, los problemas, y cuando te invitamos a orar, y quiero generalizar, lo primero que encontramos un grupo que dice, sí, pastor, vamos a la oración, vamos al ayuno, vamos a la búsqueda, y encontramos un gran sector que dice, ¿cuándo Dios va a responder? No, Dios ya no respondió. No, ya Dios que se olvidó de nosotros. Y de verdad que en medio del seno de una congregación tenemos agua amarga y tenemos también agua dulce. Yo creo que Dios sigue siendo Dios de milagros. Y yo creo que Dios sigue sosteniendo nuestra vida en medio de la adversidad y en medio del dolor. Entonces, no en vano, el libro de Santiago termina hablando sobre la sanidad, pero habla de la fe. No nos olvidemos que uno de los temas fundamentales es la fe. Y llegamos al texto que es un llamado en forma directa a los hermanos, hermanos míos. El libro está siendo escrito por Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión y hay saludo. Todo esto se define que se está hablando a los cristianos judíos que están dispersos en el primer siglo por todo el mundo de antaño. Entonces,
Dios está hablando a los cristianos, cristianos judíos, pero le está diciendo con mucha propiedad, usando, ¿no es cierto?, a Santiago, hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. La gran prueba aquí, la persecución, la gran prueba, ¿no es cierto?, el no reconocer al cristianismo y no reconocer a los cristianos, podría ser una de las tantas pruebas que estaban enfrentando estos cristianos judíos, que tuvieron que salir y tuvieron que dispersarse por diferentes lugares. Lo mismo que se ha vivido a través de los tiempos con el pueblo judío, que también abro un paréntesis aquí sobre la profecía de los últimos tiempos, cuando el pueblo de Israel ha de volver a su tierra, como señal de los últimos tiempos. Aquí habla entonces gozo en medio de las diversas pruebas. El gozo que va y viene para nosotros. El gozo que crece y desaparece. Y pareciera, ¿no es cierto?, que las diversas pruebas crecen y crecen y crecen. Entonces, ya he mencionado también, ¿no es cierto?, en algún momento la gran prueba que nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia. Pero antes de la pandemia ya teníamos diversas pruebas. Y de verdad que pasando esta pandemia vamos a seguir teniendo diversas pruebas. Es parte de la vida y es parte también de la vida cristiana. Por ejemplo, Abraham fue probado, Moisés fue probado, aún personajes como hombres y mujeres fueron probadas en la Biblia. Noé fue probado. Y en todos los personajes que usted pueda resaltar, hay un factor común, el concepto de fe y el concepto, ¿no es cierto?, de creerle a Dios. Ahora, póngase usted en el lugar de Abraham y estar, ¿no es cierto?, en un lugar cómodo y estar, ¿no es cierto?, en un lugar próspero y que Dios le diga, ¿no es cierto?, sal de Ur de los Caldeos y ve a tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale con toda su parentela sin saber dónde va, pero le creyó a Dios. Y quedó estipulado, ¿no es cierto?, en la Biblia la importancia de creer 100% en Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y este versículo tiene relación a Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y así muchos en la Biblia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en medio de la adversidad o de la prueba? Bueno, fortalecernos en Dios, tener fe, crecer en fe, disponer nuestra vida en seguir alabando y glorificando a Dios en medio de la prueba. ¿Cuántas veces uno enfermo, alabando a Dios, Dios lo sana? Aquí hay una práctica muy hermosa. Dios se mueve en todo momento en medio de su pueblo. Pero hemos escuchado testimonios que en medio de la reunión, ya sea virtual o presencial, desde el primer momento Dios se manifestó e hizo un milagro. Y Dios hizo una obra gloriosa en aquel que vino humildemente pidiéndole ayuda, primero perdón y ayuda a nuestro Dios. Tenemos que saber como convicción, no como un pensamiento más o un estudio más, sino convicción profunda. Tenemos que saber que que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, una virtud con la que no hemos nacido, pero se va forjando. Entonces, tenemos fe, tenemos paciencia, tenemos, ¿no es cierto?, una invitación de Dios, más tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos. Tenemos una invitación de Dios para ir perfeccionándonos en Dios y vayamos mejorando en Dios en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de ser.
Entonces, aquí habla también la importancia sin que nos falte cosa alguna. Es como prepararnos para el mañana, para el futuro, si Dios nos permite tener el futuro. Pero ya yo voy creciendo con herramientas que me van edificando y me van fortaleciendo y voy siendo el gigante en la fe por gracia y misericordia de nuestro Dios. Aquí también habla sobre el tema de sabiduría. Y usted se recordará en la Biblia personajes que pidieron sabiduría a Dios. Siempre se necesita Salomón y perfectamente uno podría citar aún al mismo Pablo y tantos más que pidieron sabiduría. Ahora, para mí, el ejemplo máximo de sabiduría, no sé si para usted, sigue siendo Jesucristo, que en medio de toda la adversidad entregó sabiduría, no solamente conocimiento, sino vivencia, experiencia. Si usted y yo hemos crecido en sabiduría, tenemos que seguir creciendo más y pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría. Sabiduría para hablar, para aconsejar, sabiduría para alentar, sabiduría para animar a aquel que está derribado o derrotado, una sabiduría amplia. No solamente intelecto, conocimiento, sino ser el hombre y la mujer de Dios, que al pararse donde esté, su vida marque diferencia y su accionar sea de edificación, y aún más las palabras que salen de su boca se constituyen palabras sabias de Dios para la edificación de todo el mundo, sean estos cristianos o no cristianos. Ahora, pidámosle a Dios sabiduría, porque es Dios el que está dispuesto a darla. Y yo afirmé ahí en la lectura, y le será dada. Y esto es una afirmación. Pero aquí nuevamente habla de conducta, pero hay que pedir con fe, pues no dudando, no dudando. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar que van y vienen, que van y vienen, ¿no es cierto? Y luego se termina todo el texto que hemos leído hablando del doble ánimo de las personas. Y con esto ya quiero ir cerrando todo este sermón y preparándonos para orar. Y miren lo que voy a abrir mi corazón en todo lo que es la misma consejería de todos los líderes y pastores a nivel mundial. ¿No es cierto? Nos damos cuenta de que hay mucho doble ánimo. Y aún también nos hemos dado cuenta el peligro de aquellos que vienen demostrando mucho gozo, pero en el fondo de su corazón no hay nada. Y si Jesucristo estuviera frente a nosotros, nos diría directamente por qué tienes doble ánimo. ¿Por qué un día sí, con mucha fe, y otro día no, con nada de fe? Entonces, aquí hablamos de ser tan íntegros aún en nuestras convicciones. Y escuche bien, por favor, integridad en nuestras convicciones, en nuestro día a día. No nos pueden ver, ¿no es cierto? Un día que creemos en Dios y otro día que no creemos en Dios. Y los padres me entienden. Alguna vez alguien me dijo, Antonio, tus hijas son pequeñas, tus hijas van a crecer. Predicar los domingos y cuando estén tus hijas escuchando, se van a dar cuenta lo que el papá predica y lo que el papá vive en la casa. Vive en la casa. Hace no muchos años atrás, eh, en un día del pastor, mi hija Marcela nos sorprendió con una alabanza. Y la alabanza hablaba de fe. Ella quiso cantar sobre la fe. Nosotros con mi esposa no sabíamos que ella iba a cantar en ese día. Y pues generalmente el día del pastor está el pastor, las hijas al lado y los hermanos agradecen y oran por uno. Pero para nosotros fue una sorpresa cuando dijeron Marcela quiere cantar una alabanza, nos sorprendió inmediatamente.
pero yo nunca me imaginé escuchar lo que escuché de mi hija antes de cantar la canción. Y sencillamente mi hija dijo lo siguiente: voy a cantar de la fe que me enseñó mi padre desde pequeña y la fe que yo he visto en mi padre hasta el día de hoy. Y eso me impactó. Y me impactó de tal manera de llegar a entender cuánto tú estás entregando una vida, conducta cristiana y entender que hay gente que te está mirando. Y a veces pensamos que los hijos nos van a entender siempre. Los hijos van a ser nuestro mejor escenario de crítica, ¿no es cierto?, de la buena. Papá, esto tú dijiste, no lo estás viviendo. Y de verdad que me siguió impactando cuando mi hija decía, estábamos enfermas, papá no nos llevaba al médico, oraba y Dios nos sanaba. Primer camino, orar a Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Cuando usted es observado por sus hijos, cuando usted es observado, ¿no es cierto?, por sus amigos, ¿qué están viendo los hijos, nuestros amigos? Y al final, ¿qué están viendo los hermanos en nosotros? ¿Qué están escuchando de lo que sale de nuestra boca? Hermanos queridos, el hombre y la mujer de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. Un día sí, un día no. ¿Qué tipo de persona queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Bajo un modelo humano y carnal o bajo el modelo de Dios, un modelo de santidad y de santidad? Que lógicamente nuestra conducta debería ser una conducta de santidad. No se olvide el lema que tenemos en este año, en pos de la santidad. Pero como ya hemos dicho, que no solamente sea este año, sino hasta cuando Cristo venga en nuestras vidas. Piense antes de orar, a todo lo dicho, después del discurso y de la predicación que Dios nos ha entregado a todos nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tiene gozo en este momento? ¿Está con una fe firme y victoriosa? ¿Estamos siendo testimonios para otros y buen testimonio para otros? ¿Qué dicen nuestros pares, nuestros amigos? ¿Qué dicen los hermanos de usted? ¿Ven usted un hombre de fe, un hombre sabio, un hombre íntegro, que sigue creyendo a Dios en medio de las pruebas? Este es un tema, pero que podría dar para años hablando sobre este tema porque trae tantos temas más. Yo les animo, hermanos queridos, que en este segundo semestre, si nos hallamos en diversas pruebas, el gozo de Dios permanezca en nuestras vidas y la santidad vaya creciendo en nosotros, sabiendo que un día daremos cuenta no solamente a los que nos ven, principalmente cara a cara, daremos cuenta a nuestro Dios. ¿Les parece, iglesia amada? Hacemos un compromiso de decirle, Dios, aquí estamos, ten misericordia de nosotros. Les invito a tener este tiempo de oración. Querido Padre Celestial, gracias por esta palabra que la recibo. Has hablado a mi vida y sin duda has hablado también a la vida de la hermandad, de las familias. Enséñanos a vivir en sabiduría. Enséñanos a crecer en la fe. Enséñanos a depender de ti en tiempo de paz
como también en medio de las pruebas que son diversas. En medio del conflicto, podamos seguir creyendo en ti, oh Dios. Enséñanos a tener una conducta, esa conducta de un cristiano que depende absolutamente de su Dios. Tú eres nuestro Dios, el único Dios digno de ser alabado y engrandecido. Ahora, Dios, mira cómo está nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay raíz de amargura, si en nuestra vida solamente hay deseos de murmurar o criticar, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a tener una conducta de paz, una vida de edificación personal, familiar y también congregacional. Podamos edificar a todos aquellos que vengan a conversar con nosotros. Cada uno podamos ser de bendición para otros y nuestro mismo ejemplo sea la motivación para que otros también conozcan a Cristo como Señor y Salvador personal. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Ahora también si hay alguno enfermo, tú extiendas tu mano de sanidad. Gracias por los milagros y gracias porque tú sigues sanando, sanando, sanando y haciendo diversos milagros para el crecimiento y la madurez de la iglesia que somos todos nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por perdonarnos y ayudarnos para seguir avanzando, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Todo lo pido, Dios, todo lo agradezco, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Iglesia amada, Dios bendice nuestras vidas. ¿Está usted gozoso en medio de la adversidad? Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones. Ariel, muchas bendiciones.